Hola, ¿qué tal amigos? Como ya me presentó el pastor Víctor, yo soy Jacob Moreno, vengo de la ciudad de Mérida, Yucatán. Hoy salimos muy tempranito para la Ciudad de México. De la Ciudad de México estamos aquí hoy en Querétaro y es un gusto estar con ustedes. Desde donde quiera que nos veas, te mandamos un saludo desde Querétaro. Qué padre estar en Querétaro, qué padre estar entre ustedes. Y miren, yo hace 6 años nos mudamos a la ciudad de Mérida para plantar una iglesia que estamos plantando. Estamos en ese proceso. Ya tenemos 6 años en el proceso. Si nunca has plantado una iglesia, te animo a que Dios te llame a hacerlo, no que tú lo hagas. No es algo que realmente tengas que hacer, pero esto ha sido toda una aventura, toda una experiencia, un camino sinuoso, a veces complicado, pero ahí vamos y estamos súper a gusto de estar acá. Y estamos súper contentos de lo que está sucediendo en Mérida. Y hablando de Mérida, yo soy yucateco, yo soy de la ciudad de Mérida. Aunque viví 21 años fuera de la ciudad de Mérida, ya llevo más tiempo viviendo allá que fuera de allá. Hubo un tiempo que pasé más tiempo fuera de los 19 años que viví ahí. Pero hay algo que recuerdo muy, pero muy bien en mi infancia. Y de hecho es algo que a lo mejor tú pasaste de alguna manera si vivías ya sea en la península de Yucatán o incluso en el norte del país. Puedes recordar que en septiembre de 1988 azotó el huracán Gilberto. Cualquier evento, y esto es increíble, cualquier evento catastrófico que puedas pasar, siempre lo vas a recordar. Incluso cualquier evento catastrófico, aunque no lo hayas vivido tú, estoy seguro que si te pregunto lo que estabas haciendo en esos momentos que leíste la noticia, que escuchaste, lo vas a saber. Bueno, en mi caso yo tenía 11 años en 1988, eso revela mi edad, que tengo 46 años, ¿sí? Así como me ven de chavo, no estoy tan chavo ya, tengo 46 años y tenía 11 años cuando pasó el huracán Gilberto. Y lo increíble de eso es que nadie esperaba que el huracán azotara la ciudad como lo hizo. Tan es así que mi papá era de esos que decían, por aquí no va a pasar. Y mucha gente decía, por aquí no va a pasar. Y en ese entonces no había la tecnología que nosotros tenemos para ver el huracán, por dónde va y las noticias en las redes sociales. Era lo que nos decían los periódicos, los noticieros de la noche y listo. Y la imagen de satélite únicamente se veía publicada en el periódico. Y mucha gente decía, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y mi papá era uno de ellos. Y ese día lo recuerdo con mucha claridad. ¿Qué creen que me hizo mi papá hacer? Ir a la escuela. No sé cómo se le ocurrió mandarme a la escuela. Cuando llegué a la escuela solo había una amiga que hasta la fecha recordamos. Éramos los únicos dos en el huracán, sí. Y bueno, obviamente nos regresaron a la casa. ¿Y qué creen? Pasó el huracán y azotó de una manera demasiado fuerte. Se fue la luz, se fue el agua. No tuvimos luz por varias semanas, incluso 1 o 2 semanas, tampoco agua. Lo que nadie esperaba sucedió. Al día siguiente que pasó el huracán, salías a las calles y veías árboles caídos, espectaculares caídos, techos de lámina volados. Y si ibas a la costa, a la playa, veías casas derrumbadas en la costa. Eso sucedió. Eso hizo que la cultura de prevención contra huracanes creciera, tanto que hace 2 semanas iba a pasar un huracán muy fuerte que pasó por algunas partes del Caribe, llamado el huracán Beryl, y nos advirtieron que iba a pasar, y entonces nosotros ya con la cultura de prevención comenzamos a hacer compras de pánico, es decir, comprábamos, bueno, nosotros no compramos mucho, pero la gente, porque la gente ya se había acabado todo lo que son las comidas no perecederas y todo, pero hay algunas maneras que hicimos para prevenir. Se ponen cintas en las ventanas grandes por si el huracán embiste y que no se rompan. Yo amarré el forro de nuestra lavadora porque está al aire libre y no queríamos que se mojara. En la iglesia amarramos o aseguramos lo que son los compresores de los aires acondicionados. Nos vimos exagerados, pero prevenimos todos. ¿Y qué creen? Esta vez, en esta ocasión, no pasó tan fuerte, pero ya estábamos preparados, ya estábamos prevenidos, ya teníamos la experiencia de otros huracanes
Y esta vez no pasó, simplemente fue como un día feriado con lluvias. Ese día nadie salió, nadie trabajó, estaban todos en casa con un montón de galletas, café, y nos la pasamos a gusto, y gracias a Dios el huracán no pasó. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que tú y yo quisiéramos estar preparados de la misma manera para las tormentas que llegan a nuestra vida. Quisiéramos saber cuándo va a suceder algo que realmente sacuda nuestro mundo, sacuda nuestra vida. Y quisiéramos prepararnos para eso. Pero no lo estamos, porque nadie está preparado, porque nadie sabe cuándo van a suceder esas situaciones adversas. Nadie. Tampoco nadie en su sano juicio dice algo como esto. Quisiera estar en medio de una tormenta. Nadie lo dice. Sin embargo, a pesar de no saber cuándo van a llegar y a pesar de no saber con qué magnitud van a llegar, podemos sentirnos seguros en medio de las tormentas y en medio de los huracanes. En el caso de nosotros, los que nos consideramos seguidores de Jesús, nos sentimos seguros o deberíamos sentirnos seguros en Él. Ahora, el día de hoy, quiero llevarlos por un pasaje muy conocido del Nuevo Testamento, donde los discípulos no estaban preparados para lo que iban a enfrentar. Nadie sabía lo que iba a suceder, nadie de ellos sabía lo que iba a suceder. Y en ese momento la reacción fue exactamente de ellos, fue exactamente como la que tú y yo tendríamos. Se sintieron desesperados y temerosos. Así que voy a iniciar con la historia, pero antes quiero hablarte un momento del contexto. ¿Qué pasó antes? Y esto era lo que pasó. Jesús, como siempre, estaba enseñando. Y estaba enseñando, como siempre, a las multitudes. Porque a Jesús lo seguía multitud de gente. No era que habían 3 o 4, había mucha gente. Y en este caso, la persona que escribe esta biografía de Jesús, llamada Marcos, él siempre dice esto, siempre dice, mucha gente lo seguía y se enteraban que iba a venir Jesús y mucha gente lo seguía. Y Jesús siempre estaba enseñando, pero Jesús no enseñaba como nosotros los predicadores actuales lo hacemos. Nosotros lo hacemos aquí, yo estoy bien cómodo en esta silla, hay aire acondicionado, estoy bajo techo, tú me estás viendo también desde tu cama o desde tu sala, en tu pantalla o en tu celular. Todos estamos muy cómodos. Para Jesús no era así. Jesús tenía que estar parado, no tenía micrófono, tenía que hablar fuerte, tenían que encontrar las maneras para que la gente lo pudiera escuchar de la mejor manera. La gente tampoco estaba cómoda, estaba muchas veces sentada en el piso, soportando el calor, en el sol. Jesús no tenía aire acondicionado, no tenía micrófono, no tenía incluso agua fría para después de que terminara se refrescara. No tenía absolutamente nada de eso. Y a diferencia de nosotros, que ahora estamos aquí 30, 40 minutos, Jesús se podía pasar horas enseñando. Jesús se podía pasar todo un día completo y la gente estaba tan atenta que se quedaba a esperar el tiempo que sea necesario durante la enseñanza de Jesús. Entonces te puedes imaginar que Jesús, después de haber tenido un día así, estaba sumamente agotado, sumamente cansado físicamente. A lo mejor no jugó fútbol, a lo mejor no jugó básquetbol, pero estuvo parado, estuvo enseñando, probablemente bajo el sol, bajo el calor, la gente escuchando sus enseñanzas, y al final del día lo que quería hacer era terminar y descansar. Ahora, cuando terminó su enseñanza, Jesús les da una indicación a los discípulos. Les dice, ¿saben qué? Vámonos del otro lado del lago. Y esto fue lo que pasó. Narra Marcos esto. Dejaron a la multitud y se lo llevaron, hablando de Jesús, en la barca donde estaba, y también lo acompañaban otras barcas. Y ojo con esta parte, también lo acompañaban otras barcas, que es algo que quizá no siempre leemos en este pasaje, pero me encanta ese detalle interesante que da Marcos. También lo acompañaban otras barcas. Y siempre hablando de la influencia que tenía Jesús, mucha gente lo seguía, y este dato se va a tomar cierta relevancia al final. Ahora, lo que pasa es que se dirigen al otro lado del lago, y algo sucede, algo inesperado
sucede. Dice así: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Sin esperarlo, sin planearlo, se desata una tormenta. Y ojo, no te vayas a imaginar que los discípulos, antes de subirse a la barca, sacaron su celular y empezaron a checar el clima y decir: no, ¿sabes qué? No tenemos que cruzar porque estoy viendo aquí que la posibilidad de lluvia es de un 10%, no, o de un 80%. Yo creo, no se veía quizá ninguna nube, no se veía quizá ningún viento, nada de eso. Y ellos, sin embargo, estaban dirigidos por Jesús. ¿A qué? A cruzar al otro lado del lago en la barca. Y a pesar de que no había manera de decir esta tormenta es categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 5, sí dice la narración, esta era una fuerte tormenta, tan fuerte que sentían que se estaban inundando. A lo mejor las métricas de la tormenta era nivel de agua en la barca 5 centímetros, tormenta mediana, nivel de alto de 15 centímetros, tormenta fuerte. En estos momentos se sentían que se estaban inundando, entonces era una tormenta, huracán, grado 20,000 para eso entonces. Entonces, realmente ellos no iban preparados, probablemente no llevaban salvavidas, lógicamente, no había operación de rescate y llegó la tormenta cuando ellos estaban en medio del lago. ¿Y sabes? En la Biblia nunca dice que no vamos a pasar tormentas. Por el contrario, Jesús dice: van a venir los problemas, van a venir los ríos que van a inundarte, van a venir. Y me encanta ver a Jesús plácidamente relajado en medio de la tormenta. Y esto es lo que estaba haciendo Jesús. Dice: mientras tanto Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Bueno, la popa es la parte de atrás de la barca. O sea que puedes imaginarte la escena. A lo mejor había uno al frente tratando de dirigirlos hacia dónde se iban a ir, los demás remando, y atrás Jesús relajado, durmiendo. Y cuando los discípulos ven esto, probablemente sintieron mucha confusión, porque tú te vas a hacer esta pregunta conmigo: ¿quién les pide ir del otro lado? Jesús. Entonces a lo mejor los pensamientos de ellos se vuelcan hacia encontrar un culpable. Bueno, si no nos hubieras dicho que fuéramos del otro lado, no hubiéramos pasado por esto. Si no hubiéramos recibido esa indicación de Dios de cruzar y de tomar un destino y una dirección, no estaríamos pasando por esta tormenta. Probablemente los mismos pensamientos que tú y yo tendríamos en medio de una prueba de esa magnitud. Una prueba extrema donde parece que nos estamos hundiendo, donde las tormentas están azotando nuestra barca y tú dices: hay que encontrar un responsable. Si no hubiéramos tomado ese paso, si no hubiéramos tomado esa dirección, no estuviéramos a punto de ahogarnos. Si tú estás pasando por una tormenta y a lo mejor tus pensamientos serían: si no hubiera tomado ese trabajo, si no me hubiera mudado de ciudad, si no hubiera hecho esto, si no hubiera tomado esa decisión, si no me hubiera casado. No, ese es un chiste, eso ya ni modo, ya te amolaste. Ahora, la pregunta entonces, cuando tú y yo estamos en medio de una tormenta, de una circunstancia, de una situación para la cual no estábamos preparados y para la cual no estaba en nuestros planes pasar, es exactamente la misma que se hacían los discípulos. ¿Y Dios? ¿Qué onda con Dios? Así que ellos se vieron desesperados y Jesús, yo creo que muchos pensaron, lo veían dormido y bueno, ¿qué onda? Y a lo mejor se preguntaban, ¿lo despertamos o no los despertamos? Y a lo mejor cuando fueron creciendo los vientos y el agua inundando, pues se desesperaron y vamos a despertarlo. Así que los discípulos, narra Marcos, lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Te puedes ver reflejado ahí, en medio de una circunstancia, en medio de una situación, en medio de un problema, en medio de una tormenta que estás pasando, pensando, ¿qué acaso a Dios no le importa lo que estoy pasando?
¿Acaso Dios está dormido en medio de mi circunstancia, en medio de mis deudas, en medio de mis enfermedades? Y yo que he decidido seguir a Jesús, obedecer su camino, y aparte de eso estoy en medio de esos problemas y Él parece estar indiferente o quizá ausente. Sin embargo, Jesús se levanta y yo he hecho a volar mi imaginación y te hago esta pregunta para que pienses. ¿A quién le gusta que lo despierten en medio de una siesta? A nadie. Mi esposa está aquí conmigo y así pensar que la voy a despertar en medio de su siesta, digo, no. Pero a nadie le gusta que lo despierten en medio de su siesta y después de un día cansado, agotado, menos, para nada. Y yo me imagino a Jesús plácidamente, a lo mejor sí sentía las olas y decía, ay, me están arrullando mis discípulos, o a lo mejor le caían unas gotas de agua y decía, refrescándome aquí, no sé. Cuando estás sumamente cansado y plácidamente dormido, difícilmente te despiertas. Y yo me imagino que se despertó como tú y yo nos despertaríamos cuando estamos en medio de la siesta y nos sacuden y, ¡hey, despiértate! Así, y dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tormenta, y se despierta a lo mejor hasta enojado, desconcertado, y se levanta y hace esto. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, ¡silencio! ¡Cálmate! Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y me llama la atención porque no se dirige directamente a los discípulos, realmente se dirige a la tormenta. Y luego se dirige a los discípulos y les dice lo siguiente, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Otras versiones dice, hombres de poca fe. Prácticamente Jesús se levanta y demuestra quién es, de una manera que ellos jamás habían visto. Y luego se dirige a sus discípulos prácticamente diciéndoles, ¿no saben aún quién soy? ¿No saben con quién están tratando? ¿No saben quién está ahí? ¿No han aprendido a confiar en mí? Como te decía, en ningún lugar de la Biblia no existe una sola promesa que diga que nunca vamos a pasar por problemas. No. Lo que sí dice es que en medio de cualquier circunstancia, en medio del fuego, en medio de las aguas, en medio de los ríos, de los problemas, de las situaciones, en medio de todo Dios va a estar. Y ahí estaba Jesús. Y ellos en esos momentos pensaron que se iban a morir. Y cuando levantaron a Jesús, jamás pensaron, vamos a levantarlo para que calme la tormenta. No, a lo mejor pensaron que iba a ayudarlos a remar. A lo mejor que se iba a poner a echar afuera el agua. A lo mejor que iba a orar a Dios para que se calmaran ellos. O a lo mejor pensaron, al menos se va a poner de nuestro lado y nos va a ayudar a cruzar en medio de la tormenta. Pero Jesús hace mucho más de lo que se esperaban. Jesús demuestra quién era y que tiene la capacidad de calmar cualquier circunstancia, cualquier tormenta. Y la reacción de los discípulos no es así como que pues, yo sabía lo que iba a hacer, o ya ves, qué bueno que los despertamos. No, ellos se quedaron, me imagino que se les cayó la mandíbula. Estaban espantados, eso es lo que ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes quién es? Es Dios. Lo que ellos vieron es a Dios mismo, encarnado, viviendo y caminando junto a ellos. Y ahí se percataron y dijeron, es Dios que está aquí. Y lo que hizo Jesús es mostrar que Él es Dios mismo, que tenía la capacidad de someter a su creación a su voluntad. Y fue lo que hizo, calmó la tormenta. Si Dios hiciera lo mismo contigo, si se levantara y calmara tu tormenta, la que estás pasando ahorita, probablemente también estarías espantado. Probablemente también estarías, ¿qué pasó? Y sabes, Dios puede hacerlo, Dios puede levantarse y en un instante calmar todo. O pudo haberse levantado y simplemente
ayudarlos a cruzar al otro lado y que lleguen todos mojados de la tormenta sin necesidad de hablar a los vientos. Pero lo hizo para dejar en claro a todos ellos con quién estaban tratando. Lo hizo para dejarle en claro a todos quién era Él. Era Dios mismo ahí con ellos. Ahora, quiero que pienses esto. ¿Cuál es tu tormenta? En este momento de tu vida, ahí donde estás, quiero que pienses, ¿qué situación se asemeja a un huracán en este momento de tu vida? ¿Qué estás pasando en estos instantes que pareciera que Dios está dormido ante tu circunstancia? Que parece que Dios no le importa lo que estás sucediendo, lo que está sucediendo a tu alrededor y por lo que estás pasando. Tanto es el problema que sientes que te estás ahogando. Parece un huracán categoría 5 que está embistiendo tu vida, azotando tu familia. ¿Y Dios? Parece que no está ahí. Sin embargo, Dios sigue estando en tu barca. Y a lo mejor no se ha levantado y no ha calmado la tormenta porque quiere que tú crezcas en tu fe. Y quiere hacerte ver que está ahí y que sigas confiando aún en el momento más extremo de la prueba. Aún en el momento más extremo cuando no ves la salida. Él está haciendo crecer tu fe y que sigas confiando en Él. Que tiene la capacidad de levantarse y calmar todo, claro que sí. ¿Lo va a hacer? No lo sé. Quizá es necesario que pases por esto para que tu confianza en Él crezca. Así que cree en esto. Jesús está en tu barca. O mejor, piénsalo de esta manera. Tú estás en su barca. Si tú has decidido seguir a Jesús, entonces eres parte de su familia. Entonces estás caminando con Él y tú eres parte de su reino. Y tú estás ahí. Y Él está y ha prometido estar ahí contigo siempre. Ahora, ¿recuerdas el dato curioso? El dato que parece irrelevante. Este que narra Marcos, también lo acompañaban otras barcas. Y ponte a pensar esto. En las otras barcas no estaba Jesús, pero todos estaban caminando hacia el otro lado. Todos estaban remando hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque a lo mejor era muy común que la gente que estaba de este lado tenía que cruzar al otro lado. A lo mejor vivían del otro lado del lago y tenían que pasar por ahí. Como a lo mejor gente que está aquí, trabaja en Querétaro y vive en Celaya y a lo mejor se levanta temprano y viene a Querétaro y llega cierto momento de la tarde y tiene que regresarse porque ese es su camino. Cuando nosotros vivíamos en Saltillo, había gente de Saltillo que se iba a Monterrey y después de Monterrey se regresaban a Saltillo. Puede ser que esa sea la situación. Jesús dijo, vámonos para el otro lado y la misma gente tenía que cruzar al otro lado. Así que habían varias barcas soportando la misma tormenta, pero Jesús no iba en todas las barcas. Sin embargo, a todos les afectó de la misma manera. Cuando Jesús calmó la tempestad, no la calmó exclusivamente para su barca, sino la calmó para todos. Y todos fueron testigos de lo que Jesús hizo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a lo mejor tú no estás viajando con Jesús. Esa es la diferencia. Las otras barcas no viajaban con Jesús y vieron lo que hizo. Y los seguidores de Jesús fueron los que de alguna manera lo llamaron y le pidieron su ayuda. Y cuando los seguidores de Jesús le pidieron ayuda y Jesús respondió, las personas a su alrededor fueron afectadas por ese llamado de auxilio que los seguidores de Jesús hicieron. Y todos fueron testigos.
Si tú eres una persona que me estás viendo o que estás viendo esta transmisión después y no te consideras un seguidor de Jesús, no estás navegando en la barca de Jesús, pero a la misma vez estás navegando en la misma tormenta, puedes ser testigo de esto, que los seguidores de Jesús de alguna manera lo llaman y Él responde, y esa respuesta te afecta positivamente a ti. Quiere decir que tú estás siendo testigo de cómo Dios responde a las oraciones de las personas que lo siguen. Y al Dios responder, también te está ayudando a ti. Si es así, yo te preguntaría, ¿qué esperas para subirte en la barca de Jesús? ¿Qué esperas para no solo ser un espectador, sino tener la capacidad de caminar con Él, navegar con Él y que Él esté ahí en medio de tu tormenta? Que Él esté ahí en medio de tu circunstancia y que tengas la familiaridad, que tengas una relación con Él y que puedas decir, Jesús, ayúdame en medio de la tormenta. Muchas ocasiones, yo soy un seguidor de Jesús y en muchas ocasiones amigos me han dicho, hey, pide por mí. Pídelo tú, ahí está a tu alcance. Acércate a Él. Quiero cerrar con esto. Llévate estos pensamientos. Primero Jesús está en medio de tu tormenta. También te puedo decir esto, Jesús puede calmar tu tormenta. Quizá no lo va a hacer al tiempo que tú quieras, pero quiere que sigas confiando en Él. Así que de nuestra parte, si estamos atravesando un huracán está atravesando por nosotros, porque a veces así nos sentimos, tenemos que hacer esto, confiar, seguir remando y esperar. Sigue confiando en Jesús, sigue caminando hacia el propósito que Él te pidió que caminaras y espera a ver el momento que Él se pueda levantar y calmar tu tormenta. Y en ese momento te vas a dar cuenta quién está en tu barca. Es Dios. Dios mismo ahí. Nunca sabes cuándo va a llegar el huracán. Y aun cuando te sientas demasiado preparado, te puede azotar. Pero si tu vida está anclada en Jesús, no vas a ahogarte. Vas a sentir el movimiento. Te va a dar cierto temor, pero tienes que confiar que ahí está, aunque parezca dormido. Él está en tu barca y tiene la capacidad de calmar la tormenta y ayudarnos a llegar a nuestro destino. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Dios, gracias por el tiempo que nos has permitido estar juntos el día de hoy. Gracias porque me permitiste estar aquí. Y Dios, si hay alguien que siente que su vida está en medio de un huracán, que siente que tú estás indiferente hacia su circunstancia, hoy te pido que pueda confiar en ti, que en medio de esta circunstancia pueda crecer en su fe, que siga remando, que siga caminando, que siga confiando y esperando en ti. Porque tú tienes la capacidad de calmar la tormenta, pero más te interesa que confiemos en ti a que se vayan los problemas. Si hay alguien que se siente así, te pido que puedas actuar en su vida para que esa persona o esas personas puedan seguir confiando en quién tú eres y que ellos están en tu barca y en tu familia y en tu reino y que estás presente, no estás ausente ni indiferente y que tienes la capacidad de llevarnos hacia tu propósito y hacia el destino que tú nos has pedido que naveguemos. Gracias por la confianza y la fe que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.